En este módulo tenemos el sistema nervioso, el sistema endocrino, renal y el sistema inmunológico para estudiar. Y vamos a partir con el sistema nervioso. Se los dejé así separaditos, cosa de que después cuando ustedes quieran ver el PPT para estudiar, sepan qué es lo que metí ahí entre medio de información. Y lo primero del sistema nervioso es la neurona. ¿Qué son las neuronas? Son la unidad básica del sistema nervioso. Algunas son como las que están ahí en la imagen, no todas. ¿Ya? La forma típica, por así decirlo, es la que está ahí en la imagen, pero también hay neuronas con otro tipo de estructura, con axones más cortitos, con dendritas más largas, dependiendo de dónde estén presentes. Pero todas sí o sí tienen estas dendritas y estos axones que les van a servir para conectarse con las otras neuronas y poder llevar el impulso nervioso de una neurona hacia la siguiente para en algún momento llegar hasta donde tienen que ejercer su acción o hacia donde tienen que llevar su mensaje. Como dice ahí en el punto 3, los axones en su parte terminal, que también se llama árbol terminal, tiene los botones sinápticos y ahí es donde se produce entonces la sinapsis, que puede ser eléctrica o puede ser química. Y para nutrir y proteger a todas las neuronas están las células gliales. Y dentro de esas células gliales está la famosa vaina de mielina que aparece aquí en esta neurona. Son esas cositas como salchichas que están en el axón de la neurona. La protegen y además hacen que los impulsos sean más rápidos. Eso es algo súper importante para recordar antes de la evaluación, porque la vaina va a hacer que el impulso que viene desde acá arriba, ¿cierto? Pasa por las dendritas, el soma, y cuando llega al axón, este impulso se da cuenta de que la neurona tiene vaina y que esa vaina no se puede atravesar, y entonces hay que saltarla. Y el impulso, en vez de ir por el centro del axón, va a ir saltando de nodo en nodo. Todos esos espacios que hay entre una vaina y la otra vaina de mielina se llaman nodos de Ranvier. Y por ahí va circulando el impulso en este tipo de neuronas. Hay neuronas que no tienen vaina de mielina porque no necesitan hacer estos impulsos rápidos. Y entonces en las neuronas que no tienen vaina, el impulso sí va por todo el caminito del axón y se denomina un impulso continuo. Y estas neuronas entonces llevan el impulso nervioso. Siempre el impulso va desde las dendritas, pasando por el axón, hasta los botones sinápticos que se conectan con las siguientes dendritas, con el siguiente axón y así sucesivamente hasta que llegan al final del camino. ¿Qué tenemos que recordar del impulso nervioso? Que es un cambio transitorio. La neurona cambia su carga interior de manera transitoria. No queda así con una carga determinada para siempre. Solamente mientras va pasando el impulso se hace ese cambio en las cargas. Acá hay iones que tienen estas partículas subatómicas que son los electrones y en una parte vamos a tener iones positivos y en otra parte vamos a tener iones negativos. Como dice ahí, los iones de sodio, que son positivos, están fuera de la membrana de la neurona. Cuando viene este mensaje, se abren unos canales, los iones entran al axón de la neurona y la carga que estaba antes negativa dentro de la neurona ahora se vuelve positiva. Y así va cambiando pedacito a pedacito a lo largo de todo el axón
para llevar el mensaje. Y por eso se dice que todo el trayecto es considerado una onda electroquímica. Entonces, va el impulso, ¿cierto?, por el axón de la neurona haciendo este cambio de cargas cuando entran los iones de sodio. Y una vez que llega al final de la neurona, el impulso tiene que saltar hacia la siguiente y eso lo hace con el proceso de sinapsis. Si nosotros hiciéramos un super zoom en las neuronas, veríamos que en esas patitas que tiene al final, tiene unas pelotitas que son los botones sinápticos y en esas pelotitas tiene vesículas o bolsitas llenas de moléculas que son los neurotransmisores. Entonces, cuando el impulso pasa por todo el axón y llega a los botones sinápticos, estas bolsitas con neurotransmisores salen de los botones sinápticos, liberan a los neurotransmisores en el espacio que queda entre una neurona y la otra. Ellas no están pegadas, hay un espacio chiquitito entre las dos y son los neurotransmisores los que van a tocar la dendrita de la siguiente neurona y van a decirle a esa neurona que siga transmitiendo el mensaje. A la dendrita de la siguiente neurona tiene receptores para los neurotransmisores y entonces transmite el mensaje. Y por supuesto que dependiendo del mensaje, depende de los neurotransmisores que se vayan liberando. En el proceso de sinapsis es importante recordar también que las neuronas que participan tienen un nombre. Si la sinapsis la ubicamos aquí en el centro, la neurona que está a la izquierda va a ser la neurona presináptica y la neurona que está hacia la derecha va a ser la neurona postsináptica. ¿Ya? Siempre y cuando el proceso lo ubiquemos aquí. Van a ir cambiando a medida que vayan avanzando de neurona en neurona. Y este sistema nervioso, aparte de tener las neuronas, que son las que hacen toda la pega, tienen estructuras macro que nosotros podemos identificar, no a simple vista, porque no podemos verle el cerebro a nadie, pero en exámenes o en dibujos o en exposiciones también que se hacen. Hace mucho, mucho tiempo fue bien popular esa exposición Bodies, donde se veían como los músculos y los órganos. Era bien interesante. Y nuestro sistema nervioso va a estar dividido en dos, el central y el periférico. El central, su nombre lo dice, está en el centro de nuestro cuerpo y está formado por dos cosas. El encéfalo, que es todo lo que está en el cráneo, y la médula, que va por la columna vertebral. Dentro de lo que es el encéfalo, que está ubicado en nuestra cabeza, la estructura principal va a ser el cerebro, es la que ocupa mayor espacio y que tiene todas las funciones súper importantes del lenguaje, las habilidades artísticas, la memoria. Todo lo que necesitamos para rendir la prueba el fin de semana está ahí en nuestro cerebro. Atrás, en nuestra nuca y abajito del cerebro, entonces va a estar el cerebelo, que se ocupa de la coordinación de los movimientos, de que nosotros cuando nos movamos no parezcamos robots, sino que sea un poco fluido y no nos vayamos cayendo a cada rato tampoco. Y además está el tronco encefálico, que a veces no aparece como tronco encefálico, sino que sale como bulbo raquídeo, porque es como la parte más nombrada dentro del tronco encefálico y este se va a encargar de los movimientos respiratorios y de la circulación. Entonces recordar ahí que si hay un accidente a nivel del tronco encefálico o del bulbo raquídeo, entonces se puede provocar la muerte. Generalmente las preguntas de esta parte son así como cosas médicas. Así que hay que tener bien clara la función de cada uno. Y la médula espinal
es una vía de comunicación. La médula es la que va a llevar los impulsos que tienen relación con los estímulos externos hacia el cerebro y las respuestas que vienen del cerebro hacia los órganos o cualquier otra estructura. Y además de ser un centro de comunicación, la médula también genera respuestas, que las vamos a ver un poquito más adelante, y que son los reflejos. Y el sistema nervioso periférico, igual que el otro, como su nombre lo dice, está hacia la periferia de nuestro cuerpo, o sea, todo lo que sale desde la médula hacia las extremidades, hacia cualquier otra parte de nuestro cuerpo, entonces tiene que ver con el sistema nervioso periférico y está organizado por neuronas, células nerviosas, como dice ahí, vasos sanguíneos y tejido. Y todos estos nervios que tiene el sistema nervioso periférico se van a clasificar en sensoriales y en motores. Sensoriales van a ser los que perciben y motores van a ser los que llevan una respuesta. Siempre recordar eso porque hay hartas preguntas que tienen que ver con lo sensorial y lo motor. Sensorial es de percibir y motor es de actuar, de tener una respuesta. Esos son los motores, ya sea un nervio motor, una neurona motora. Tenemos que tratar de hacer esa asociación de esas palabras. Y este sistema nervioso periférico se vuelve a dividir en el autónomo y en el somático sensorial. En el autónomo vamos a tener las respuestas involuntarias relacionadas con el estrés y con el reposo. Y ahí va a estar el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y el somático sensorial tiene que ver con respuestas voluntarias relacionadas con los receptores. Entonces, ahí por ejemplo vamos a tener que si yo tomo la taza de té y estaba muy caliente, un nervio sensorial lleva esa información hacia la médula y la médula la transmite al cerebro y el cerebro me hace dar una respuesta voluntaria, y si estaba muy caliente, a veces hasta involuntaria si se genera rápidamente en la médula la respuesta. Cuando tú te pinchas el dedo, y aquí está lo de la función refleja que yo les decía de la médula, y que es una respuesta mucho más rápida que la que genera nuestro cerebro. Aquí también se perciben los estímulos con los receptores, pero como nuestro cuerpo necesita generar una respuesta más rapidita, la respuesta la hace la médula y no le importa el cerebro. Vamos a tener dos caminos que son prácticamente los mismos que yo les mencionaba recién, pero acá va a haber un intercambio de información a nivel de la médula. Se recibe este estímulo en esta parte de aquí arribita. El estímulo viaja, hay que imaginar que aquí hay neuronas, no es como que es una neurona gigante, sino que son varias que están conectadas. Viaja por esta neurona que sería la neurona sensorial y llega a la médula para generar una respuesta rápida. En la médula, esta neurona sensorial no se une de inmediato con la motora, sino que hay una neurona de asociación que ayuda a las otras dos neuronas a traspasar la información. Entonces, la neurona de asociación toma la información de la neurona sensorial y la traspasa a la neurona motora, y ahí vuelve la información hacia el órgano efector, que en el caso de la imagen es un músculo. Y el sistema endocrino está relacionado con el sistema nervioso porque una de las glándulas está ubicada en el encéfalo y está relacionada con una estructura del sistema nervioso. Así que por eso lo puse seguidito del otro. Y nuestro sistema endocrino funciona más o menos así, como está en esa foto,
que es como media extraña, pero ya la vamos a ir entendiendo. Lo primero que pasa con nuestro sistema endocrino es que hay neuronas en el hipotálamo, que se ubica en nuestra cabeza, en el encéfalo, que reciben información relacionada con los niveles de hormonas. El hipotálamo está ahí como pendiente de cuánta hormona hay en la sangre, si falta o no falta hormona, y le dice entonces al resto del cuerpo lo que hace. Este hipotálamo va a derivar funciones en la glándula hipófisis o pituitaria. El hipotálamo ahí no trabaja él independientemente, sino que tiene ahí a su asistente, que es la hipófisis. Y la hipófisis, con sus dos partes, que son la adenohipófisis y la neurohipófisis, van a secretar todas las hormonas necesarias para que funcione las otras glándulas y el resto de nuestro cuerpo. ¿Cómo va a hacer esto? No lo hace así como a lo loco, como ya segreguemos hormonas, sino que lo hace a través de un proceso de retroalimentación, en donde van a haber estímulos y van a haber también inhibiciones en la producción de hormonas. Como aparece aquí bien chiquito, para que ustedes después lo recuerden, las líneas azulitas son las que tienen que ver con la estimulación en producir hormonas y la línea rojita es la que tiene que ver con la inhibición de la producción de hormonas. Entonces, por ejemplo, va a estar aquí, ¿cierto? Esta producción de la tirotropina que estimula la tiroides. La tiroides entonces a su vez tiene que ver con la T4 y la T3, que son esas que siempre salen en los exámenes de sangre. Y cuando haya demasiado o lo suficiente para que funcione bien nuestro cuerpo, entonces la misma cantidad de hormona le va a decir a nuestro cuerpo, detente de producir porque ya es suficiente. Entonces ahí hay un proceso, además de estimulación, en la producción de inhibición relacionado con esas mismas cantidades de hormonas. Y nuestro sistema endocrino tiene muchas estructuras. Lo más recomendable en esta parte es que ustedes pudieran construir para estudiar una tablita en donde pongan la glándula, la hormona que secreta y qué pasa si hay mucha de esa hormona o hay poca de esa hormona. Si no me equivoco, en el libro, en esta parte, hay una tablita de ejemplo para que ustedes la sigan y la puedan estudiar. Entonces vamos a ir una por una, bien rapidito, desde la cabeza hasta el final de nuestro cuerpo. Y vamos a seguir entonces esa imagen que aparece ahí a la derecha. Lo primero es el hipotálamo, que tiene relación con el sistema nervioso y que va a regular entonces todo el sistema endocrino a través de lo que haga la hipófisis. Esta hipófisis va a producir todas esas hormonas que aparecen ahí. La somatotropina, ahí me faltó una letra, la hormona tirotrópica, que tiene que ver con la tiroides, la adrenocorticotrópica, que tiene que ver con las glándulas suprarrenales, la luteinizante y la folículo estimulante tiene que ver con el ciclo menstrual, entonces va a tener relación con las gónadas, la vasopresina, la oxitocina, que aparece en las contracciones uterinas y de las glándulas mamarias, y la prolactina, que es la que produce la leche para amamantar a los bebés. ¿Qué es importante recordar de todas esas hormonas con nombres súper extraños? La diferencia entre la oxitocina y la prolactina es importante. La prolactina es la que hace que la glándula mamaria tenga leche, pero la que hace que esa leche salga es la oxitocina. Una cosa entonces es producción y otra cosa es expulsión de esa leche para el bebé. Y la vasopresina, que tiene que ver con la regulación de las cantidades de agua que hay en nuestro cuerpo. Recordar que estas hormonas que aparecen aquí
van a actuar sobre otras glándulas para que esas glándulas produzcan otras hormonas. Entonces, por ejemplo, la hormona tirotrópica va a actuar sobre la tiroides, pero la tiroides a su vez va a segregar tiroxina y tiroyodotropina, que es la otra hormona de la tiroides. Y entonces vamos a tener aquí esta tiroides, aprovechando que la mencioné, que va a estar encargada del metabolismo corporal. Entonces, por eso las personas que tienen hipotiroidismo tienden a subir muy fácil de peso. Y por el contrario, los que tienen hipertiroidismo tienden a tener un bajo peso corporal. Y acompañada de la tiroides, que está aquí en nuestra garganta, hay 4 glándulas bien chiquititas que son las paratiroides. Estas paratiroides producen la hormona paratiroidea y tiene que ver con las concentraciones de calcio y fósforo en la sangre. O sea, afectan a nuestros huesitos. La parte celestita, entonces vamos a tener el páncreas y las glándulas suprarrenales. El páncreas, que también está relacionado con nuestro sistema digestivo porque produce jugo pancreático, acá en el sistema endocrino va a tener relación con los niveles de azúcar en sangre. Este páncreas ayuda con los niveles de azúcar gracias a la producción de glucagón e insulina que tienen roles antagónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la insulina hace una cosa, el glucagón hace lo contrario. Entonces yo me puedo aprender la función de una de las dos y saber que la otra va a ser todo lo contrario. La insulina va a ser la que toma el azúcar que está en la sangre, la va a metabolizar y la va a meter adentro de las células. Y el glucagón, por el contrario, entonces va a tomar productos que yo ya tenga en mi cuerpo para formar azúcar si, por ejemplo, yo me encuentro en alguna situación de ayuno y así no me desmayo. Y las glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice, están sobre los riñones, son esas amarillitas que se ven por ahí escondidas. Tienen que ver con la producción de adrenalina para escapar, ¿cierto? La aldosterona, el cortisol y los gonadocorticoides. Ahí vamos a tener las respuestas al estrés y también vamos a tener entonces hormonas relacionadas con las hormonas que se producen en las gónadas. Y en la parte verdecita entonces están las gónadas, que para las mujeres son los ovarios y para los hombres son los testículos. Los estrógenos y la progesterona, aparte de que tienen que ver con los caracteres sexuales secundarios femeninos, tienen relación también con el embarazo, que se mantenga el endometrio para que se produzca el crecimiento del bebé, y con el ciclo menstrual también, por lo tanto, cuando no hay bebé. ¿Verdad? Para que continúe el ciclo, una sube, la otra baja, se engruesa el endometrio, si no hay bebé el endometrio cae y así sucesivamente, ustedes ya lo saben, mes tras mes. Y la testosterona va a tener que ver con los caracteres sexuales masculinos. La producción de vello, la voz un poco más profunda, ¿cierto? Más ronca, todas esas cosas son caracteres sexuales secundarios. Ya, sigamos entonces, porque nos queda renal y nos queda inmunológico. Es cortito, sí, pero renal más que nada son las estructuras, inmunológico tenemos que ver células. Entonces, nuestro sistema renal tiene que ver con ese proceso que aparece ahí en pantalla, que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el mantenimiento del equilibrio interno. Todas las cosas al interior de nuestro cuerpo necesitan estar en equilibrio. Si pasa algo que perturbe ese equilibrio, el cuerpo intenta volver a recomponerlo. Por eso, entonces, se generan todas estas respuestas de que sale una hormona, aparece la otra se inhibe. El cuerpo constantemente está
pensando en que nosotros tenemos que tener ese equilibrio. Y si no, necesitamos medicamentos, inyecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta homeostasis en relación con el sistema renal tiene que ver con esos dos procesos, la osmorregulación y la excreción. El sistema renal no solo se ocupa de que nosotros vayamos al baño a hacer pipí, también se preocupa de las cantidades de sales que hay en nuestro cuerpo. Ahí es donde hace su trabajo la osmorregulación, que tiene que ver con la presión osmótica, y eso tiene que ver entonces con las concentraciones de agua por un lado, y esas concentraciones de agua van a estar relacionadas con las concentraciones de sólidos, de sales. Entonces ahí hace este doble trabajo de eliminar los desechos, pero además de mantener estas concentraciones estables en nuestro cuerpo, de que no tengamos demasiada agua y que tampoco nos llenemos de sales. Y lo va a hacer a través de todas estas estructuras que están ahí en la pantalla. Todas son importantes para que este proceso funcione correctamente. Por suerte, hay una que viene repetida, que es el riñón, con su uréter respectivo, pero las demás están de a una sola, así que tenemos que cuidarlas bien. Los riñones entonces son los que están arribita, lo tenemos en la espalda, ¿cierto? A veces uno dice, ay, me duele aquí la espalda, la parte de los riñones. Parecen como porotitos, pero más grandes, y van a regular la cantidad de agua, los desechos tóxicos, las cosas que sobran a través de el filtrado de sangre. Estas venas y arterias que aparecen aquí no están ahí porque sí, sino porque llevan la sangre hacia el riñón y le dicen al riñón, límpiala. Y en algún momento entonces esa sangre limpia vuelve a circular por nuestro cuerpo. ¿Cómo es que el riñón limpia esa sangre? Gracias a los nefrones o nefronas, que son esos pelitos que están ahí en la parte de la médula del riñón. Son muchas, muchas, muchas unidades de nefrones que tienen una estructura que se llama glomérulo, que filtra la sangre, pasa por unos tubos, baja, sube, y entonces en todo ese transcurso los desechos y el agua van formando la orina. Y esta orina llega aquí a esta parte que se llama pelvis renal y entonces cae por los uréteres hacia la vejiga. Cada uno, desde su riñón respectivo, lleva entonces esta orina hacia la vejiga. Y esta vejiga es un órgano elástico y hueco, por eso puede contener orina, si no, no podría. Y llega un momento, más o menos a la mitad de su capacidad, en que envía una señal hacia nuestro cerebro y nuestro cerebro nos dice, tienes que ir al baño, es el momento, más o menos a la mitad de la capacidad. No es cuando se llena porque si no, no podríamos llegar al baño nunca. Y esa orina que se va a excretar, a salir de nuestro cuerpo, lo va a hacer a través de la uretra, que es un único conducto, ¿cierto?, que secreta esta orina hacia el exterior. ¿Cómo lo hace nuestro sistema renal o sistema urinario para que la orina no se salga constantemente de nuestra vejiga? Gracias al esfínter. Por eso cuando los niños son bien chiquititos se dice que están aprendiendo a controlar esfínter y todas esas cosas, porque el esfínter, que son unos músculos que están como cerrando esa parte entre la vejiga y la uretra, son los que nos hacen no hacernos pipí a cada rato. Entonces, lo último es el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico
lo principal es saberse los nombres de las barreras. Porque nos ponen un caso de alguna cosa y ¿y qué barrera de defensa está actuando aquí? Y entonces nosotros tenemos que recordar los nombres o las características de cada una de las barreras. La primera es la piel y las mucosas. Es lo que está más externo en nuestro cuerpo. Por eso es la primera barrera de defensa. Tiene entonces estructuras celulares y también está compuesta por el ambiente ácido gracias a la sudoración, la mucosidad, por eso nosotros nos tenemos que estar sonando, cuando estamos resfriados tenemos harta mucosidad, cilios, que son los pelitos que tenemos en la nariz por adentro, las lágrimas, que no solo nos sirven para demostrar que estamos tristes o demasiado felices, saliva, también tiene que ver con defensa, no solo para ablandar los alimentos, y los jugos gástricos serían ya lo último para matar microorganismos en esta primera barrera. Si no funciona nada de lo que tiene la primera barrera, entonces se pasa a la respuesta inflamatoria. En la respuesta inflamatoria ya hay células más específicas que son los glóbulos blancos. No tan específicas, pero ya tienen un nombre. En la primera barrera ahí actúa como de todo. Acá tenemos glóbulos blancos, que son los fagocitos. Se llaman fagocitos porque fagocitan. Y fagocitar es comer. Eso significa fagocitar. Se comen a los agentes patógenos. El ejemplo típico de la respuesta inflamatoria es cuando uno se entierra una espina. Se rompe entonces la primera barrera que es la piel. La espina ingresa a nuestro dedo, cruza el torrente sanguíneo, ¿cierto? Está ahí metida. Y nuestras células detectan que hay un posible cuerpo extraño, agentes patógenos, quizás la espina tenía mugre o no sé, veneno, cualquier cosa. Entonces la detectan nuestros glóbulos blancos, se produce histamina, que es la que va a permitir que los capilares se abran y entonces salgan estos glóbulos blancos para comerse todo lo que sea patógeno y después van a venir las famosas plaquetas a sellar nuestra herida y a generarnos esa costra que nosotros siempre nos sacamos y que las plaquetas se esfuerza tanto por formar. Entonces, si ya todo este asunto no funcionó, yo me enfermé, me dio una infección, no sé, me enterré un clavo, estaba oxidado, cualquier cosa así ya más grave, viene la respuesta inmune. Y en esta respuesta inmune vamos a tener una defensa específica. Esta respuesta inmune no es innata, es adaptativa. Yo necesito enfrentarme a las cosas o que me inyecten anticuerpos para saber cómo son las enfermedades. A diferencia de las otras, que nosotros nacemos con estas dos primeras barreras, la respuesta inmune no es algo con lo que nosotros nacemos. Por eso cuando somos bebés somos tan frágiles. Esta respuesta está realizada por los linfocitos. Los linfocitos son un tipo de glóbulo blanco, así como los fagocitos son un tipo de glóbulo blanco, los linfocitos también son un tipo de glóbulo blanco. Vamos a tener los B y los T. Recordar que los B son esos que nosotros representamos con unos lentecitos, porque son los que producen anticuerpos y además los que memorizan. Y los T van a ser los destructores. Entonces se producen estos anticuerpos, los anticuerpos andan por ahí, detectan el agente patógeno y vienen los linfocitos T y los destruyen. Y si es necesario, vienen otros linfocitos B y memorizan todo eso que ocurrió para que la próxima vez no es que no ocurra y no nos enfermemos, sino que actúe mucho más rápido esta respuesta inmune. Y en eso se basa la vacunación.
que tiene relación con esta inmunidad adquirida. Nosotros podemos enfermarnos, no morir y aprender de la enfermedad, o hacer algo un poco más conveniente, que es vacunarnos. Las vacunas tienen este microorganismo, no necesariamente vivo, a veces está una parte del microorganismo, o está atenuado, o tiene una proteína que genera el microorganismo. De eso se componen las vacunas. Entonces a nosotros nos vacunan, nos inyectan este antígeno, que sería lo malo, para que nuestro cuerpo produzca anticuerpos, y entonces la próxima vez mi cuerpo va a decir, ajá, yo estos anticuerpos ya los produje una vez, ya sé lo que tengo que hacer. Y los sueros también tienen que ver con la inmunidad adquirida, pero pasiva. Acá no se producen anticuerpos, sino que los anticuerpos ya vienen en el suero. Todavía más fácil. Mi organismo no tiene que combatir esa enfermedad atenuada, sino que en el suero ya vienen estos anticuerpos, porque se necesita con ellos una respuesta inmediata. No alcanza a mi cuerpo a producir todo ese camino, pero así como esa respuesta es más inmediata, también tiene menos duración que las vacunas. Las vacunas duran muchos, muchos años.